Qué gusto me da verles nuevamente, la verdad. Hoy es un día muy feliz para mí porque en medio de mis enfermedades puedo compartir nuevamente la palabra de Dios, lo cual para mí, además de ser un gusto, es un gran honor y damos gracias a Dios, gracias a Dios. Yo no sé si ustedes conocen el origen de este himno que cantamos, el último. El autor es Horacio Spafford. Horacio Spafford era un abogado que vivió en Estados Unidos hace muchos años. Un abogado prominente con muchos bienes. Él vivió en Chicago y durante el incendio de Chicago, él perdió la mayoría de sus bienes. Imagínate, de la noche a la mañana no tienes más que el 10% de todos los bienes que tenías. Posterior a esto, su único hijo varón, un niño, muere de causas naturales. Y bueno, ya no solo está el dolor de la pérdida de los bienes, sino ese mayor dolor de la pérdida del hijo. Entonces Horacio Spafford decide que es tiempo para que él y sus hijas, junto con su esposa, viajen a Inglaterra a pasar un tiempo así como para despejarse un poco, ¿no? Para reponer esas fuerzas necesarias después de todo esto. Pero ya un día antes de abordar el barco, se le presenta un negocio muy importante a Spafford y le dice a su esposa que por favor tome el barco con sus hijas, que él las acompañará tomando otro barco unos días después, lo cual su esposa y sus hijas hacen. Resulta que a medio mar un barco choca con el barco donde van la esposa y las hijas de Horacio Spafford y el barco se hunde. Y Spafford recibe un telegrama de su esposa donde dice salvada sola. Es decir, sola ella se había salvado, sus hijas se habían muerto. Spafford, como había prometido, toma el barco y cuando va a medio camino, el capitán del barco tiene la gentileza de detenerse en el lugar aproximado donde el barco donde iba su esposa y sus hijas se hundió. ¿Cómo ven? Y estando ahí este hombre en la cubierta del barco, viendo, ¿verdad?, las azules y profundas aguas, este hombre dice: de paz inundada mi senda esté. Oh, cubra la mar la aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien. Tengo paz. Gloria a Dios. ¿Cuántos podríamos decir eso? Y es que de eso se tratan las enseñanzas que estamos hablando. ¿Por qué Dios permite las enfermedades en la vida del cristiano? Y les decía que esta serie ya de enseñanzas no solo vienen porque es lo que traigo en mi corazón a causa de mi gravedad por muchos meses, sino fruto de las reflexiones en la cama con Dios, que estoy seguro bendecirán a muchos porque las enfermedades, como ya hemos venido diciendo, son comunes a todos, son comunes a cristianos y no cristianos. Si yo les dijera, levante la mano el que nunca ha estado enfermo, yo les aseguro que todos la vamos a levantar. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído, como ya dijimos. Tenemos un cuerpo que se enferma, un cuerpo que muere, un cuerpo que se va deteriorando. Y hoy quisiera continuar con la ayuda de Dios con una enseñanza más de por qué Dios permite las enfermedades en el cristiano. Y quisiera leerles un texto que hemos leído muchas veces y que cuando lo leemos nos gozamos, decimos aleluya. Pero cuando estamos enfermos y lo leemos, sale de nuestro corazón a través de nuestros labios el mismo aleluya. Una vez leí que a todos nos gusta la historia de Job, ¿sí o no? Pero ya no cuando nos toca ser Job. No sé si me explico. Nos encanta la historia de Job, sobre todo al final, cómo él pudo perseverar, ¿verdad? Y al final, cuando Dios lo bendice y lo prospera. Pero esa historia ya no nos gusta mucho cuando nos toca a nosotros estar en el lugar de Job.
¿Y cuál es el texto que quiero mencionarles? No solo para que lo recordemos una vez más, sino para que lo apliquemos a nuestra vida, especialmente en esos momentos de dolor, de sufrimiento, por causa de la enfermedad o por cualquier causa. Y ese texto está en Romanos 8:28, en su primera parte, que dice: y sabemos que los que aman a Dios, y esto es claro, los que aman a Dios, porque no todo mundo puede aplicar este verso. Hay gente que no es cristiana y dice: no, hermano, es que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, o no. Dice, y sabemos, dice Pablo, porque yo lo he vivido, dice Pablo, porque mis condiscípulos lo han vivido, porque he visto cristianos que lo han vivido. Dice, sabemos, lo sé, estoy seguro de ello, que a los que aman a Dios, todas las cosas, óigalo bien, todas las cosas. Señor, las bendiciones, sí. Señor, el sufrimiento, sí. Señor, el dolor, sí. Señor, aún la tentación, sí. Señor, las pruebas, sí. Todas las cosas les ayudan a bien, o como lo traduce otra versión de la Biblia, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo ama. No está diciendo Dios que las cosas malas o que no entendemos, o el sufrimiento, o lo que causa sufrimiento y dolor, y aún la enfermedad, va a ser placentera a nosotros. O sea, yo no les quiero mentir, lo acabo de vivir, o sea, esto no es algo que sea placentero, no es algo que tú quieras decirle a Dios todos los días: ay, Señor, esta semana mándame una insuficiencia cardíaca grado 4, Señor, mándame un edema agudo de pulmón, ay, mándame una neumonía en los 2 pulmones, Señor, ay, la semana que viene mándame una fibrilación ventricular, y la semana que viene me salga un herpes zóster en todo el cuello y en la parte lateral del cuello y aquí en la mejilla y el tórax. Ay, Señor, mándame, híjole, Señor, que me caiga, Señor, y se me fracture la 8ª costilla. No, o sea, no es eso. Eso sería ser masoquista. Ese es un trastorno de personalidad. O sea, el cristiano no le está orando a Dios que le mande una enfermedad, porque ciertamente no es agradable al cuerpo. Pero lo que hace agradable, lo que da el gozo y lo que da la paz en medio de la enfermedad, es entender que eso que Dios permite no lo causa, sino que Dios lo permite, Él mismo lo va a usar. ¿Para qué? Para que todas las cosas cooperen para el bien de ¿quién? De quienes lo aman. ¿Sí queda claro esto? En un sermón titulado Amado, óigalo bien, amado y sin embargo afligido, el predicador Carlos Spurgeon, un predicador muy conocido de Inglaterra, como decíamos, conocido como el príncipe de los predicadores, estando él en Mentone, Francia, recuperándose de sus enfermedades, como eran la artritis, la gota y una enfermedad muy dolorosa de los riñones, conocida en ese tiempo como enfermedad de Bright, que le provocaban intenso, pero intenso dolor. A pesar de ello, él predicó ante un grupo de damas inválidas, óigalo bien, un grupo de damas inválidas, este sermón, amado y sin embargo afligido. Y él escribió, partiendo de su propia experiencia: el amor de Jesús no nos separa de las necesidades y de las debilidades comunes de la vida. Yo quiero que lo entienda. El amor de Jesús no nos separa de las necesidades y de las debilidades comunes de la vida. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios, o sea, siguen siendo hombres y mujeres. El pacto de gracia que Dios hace con cada uno de sus hijos no es una carta de privilegio que le exime de la tisis o la tuberculosis, del reumatismo o del alma. Los males corporales que nos sobrevienen por causa de nuestra carne nos acompañarán hasta la tumba. Pues Pablo dice: los que estamos en este tabernáculo gemimos. Tampoco debería sorprendernos a los hijos e hijas de Dios que nos enfermemos.
si reflexionamos en el grandioso beneficio que fluye de la prueba hacia cada uno de nosotros. Creo firmemente, óigalo bien, que muchos discípulos de Jesús a lo largo de la historia de la iglesia habrían sido de muy poca utilidad si no hubiesen sido afligidos. En las enseñanzas anteriores, las cuales les ruego que vean en el canal de YouTube La Voz en el Desierto, hemos estado examinando 7 causas por las cuales Dios permite que los verdaderos cristianos enfrenten la enfermedad. Y hoy, con la ayuda de Dios, quiero exponer una causa hoy. Quiero hablar de una 8ª causa, y esta es que Dios permite las enfermedades en la vida del cristiano, no solo como un castigo, porque vivimos en un mundo caído, como ya hemos visto, etcétera, sino para, óigalo bien, probar, refinar y fortalecer nuestra fe. Probar, refinar y fortalecer nuestra fe. Generalmente creemos que vamos a obtener fe leyendo libros de la fe, lo cual es bueno, y les aconsejo que hagan. En su biblioteca personal 20 libros acerca de la fe de diferentes autores, pero leerlos una y otra vez, subrayarlos, memorizarse frases, eso probablemente ayude, pero no va a ser la fuente más importante que Dios va a usar. ¿Para qué? Para que la fe del verdadero cristiano aumente. Carlos Spurgeon decía: el horno de la aflicción es el aula de la fe. No son los libros de la biblioteca. Óigalo bien, y esto es lo que a veces no nos gusta. El horno de la aflicción es el aula de la fe. Señor, dame más fe. Bueno, dice Spurgeon, prepárate, porque el horno de la aflicción es el aula de la fe. Y es que, amados y amadas, las enfermedades pueden ser un desafío para nuestra fe. Dios prueba nuestra fe a través de las enfermedades. Pero también Dios refina como el oro nuestra fe. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que confiemos más y más en Él siempre. Yo puedo decirles que no hay persona más bienaventurada, no hay persona más inmensamente feliz, óigalo bien, que la persona que siempre, es decir, en todo momento, en todo lugar y en toda circunstancia, tiene su confianza, tiene su fe puesta en Dios. Óigalo bien, puesta en Dios. Pero especialmente durante tiempos difíciles. Durante esos tiempos difíciles que, como ya decíamos, es tan fácil quitar nuestros ojos y nuestra fe de la voluntad soberana de Dios, del carácter amoroso, fiel, compasivo, misericordioso, bondadoso, perdonador de Dios. ¿Para qué? Para vernos a nosotros mismos y nuestros padecimientos. Hemos estado hablando de Job como un ejemplo, ¿verdad?, de un personaje bíblico en el que el Dios usó la enfermedad para muchas cosas buenas. Sin embargo, cuando leemos el libro de Job, no podemos evitar ver en muchos versículos de muchos capítulos que Job fue uno de los que él quitó los ojos de Dios en determinado momento. Quitó su confianza en la voluntad soberana de Dios y se vio a él mismo y sus padecimientos, al punto que Job llegó a desear no haber nacido. Claro, sin embargo, vemos cómo Dios envía de sus amigos, que más que amigos parecían enemigos, uno de ellos, el que habla con él al final, y Dios todo lo dispone
de manera perfecta, el que habla con él al final. ¿Para qué? Para que sea él quien le diga por qué razón Dios permite o con qué propósito Dios está permitiendo en su vida todo esto que está pasando. Y es ahí donde vemos a este hombre, Job, decir finalmente lo que Dios quería que dijera. Hablaba lo que no entendía. Hablaba lo que no entendía. O sea, Señor, perdóname. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía. Yo hablaba lo que no entendía, Señor. Dice, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. O sea, ¿qué está diciendo Job? Señor, durante todo este tiempo de enfermedad, tú estuviste haciendo una obra maravillosa en mi vida, como era probar y refinar mi fe. Sin embargo, ¿qué hice yo? Vi las circunstancias, me vi a mí mismo y, Señor, o sea, perdí todo mi tiempo. Amados, yo le digo a las personas que el libro de Job, si Job hubiera dicho lo que dice en el capítulo 42, fruto de ese entendimiento que finalmente adquiere cuando se deja de ver a sí mismo y las circunstancias y empieza a ver a Dios, el libro de Job solo tuviera 2 capítulos, punto, no 42. Porque en el capítulo 1 y 2 todo va bien. De ahí para acá las cosas empiezan a ponerse mal para Job y Job empieza a ponerse mal por las cosas que le están sucediendo. Pero en el capítulo 42, que algunas Biblias titulan Confesión y Justificación de Job, mira lo que dice ese hombre. O sea, Señor, casi como perdóname, yo hablaba lo que no entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora dice Job, oye, te ruego y hablaré. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cómo ven? Había un propósito. Siempre hay un propósito. Dios puede sacar cosas buenas del sufrimiento, Dios puede sacar cosas buenas del dolor, Dios puede sacar cosas buenas de la enfermedad. Por cierto, es el único que lo puede hacer. Y si tú no tienes a Dios, o sea, no estamos hablando de un conocimiento, de una teología correcta de Dios. No. Estamos hablando de una relación personal de amistad con Dios, de hijo o de hija para con un padre. Déjame decirte que tú todavía te estás rascando como Job con un pedacito de barro o con tus uñitas en el momento del dolor y de la enfermedad. Y todavía te estás quejando. Tu vida está llena de quejas por todo lo que pasa. Solo tienes que decir, Señor, cuánto conocí de ti en la Biblia, en los seminarios, en tantos años de escuchar prédicas, pero de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora puedo decir que tengo una relación personal contigo, Señor, y cuando te veo santo, puro, glorioso, amoroso, misericordioso, aún en medio de mi enfermedad y mis circunstancias adversas, Señor, me aborrezco. ¿Cómo pude comportarme así? Y me arrepiento en polvo y en ceniza. ¿Cómo ve? Después de esto, óigalo bien. Y luego dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. Amados, y de igual manera que con Job, Dios permite la enfermedad y prueba a los cristianos. ¿Para qué? Para que su fe o su confianza en Dios crezca. ¿Por qué? Porque Dios sabe, como les digo, que es con nuestra confianza puesta en Él que vamos a poder perseverar cada día hasta el final. O sea, esto no es cuestión de ser súper cristianos.
No hay super cristianos. No lo hay. Esto lo que hay es cristianos que cada día más confían más y más en Dios, especialmente en los momentos de las adversidades. Y es que, amados y amadas, si no aprendemos a aumentar nuestra fe en Dios a través de las bendiciones que nos da, tan simples como ir manejando hacia un lugar y decir, híjole Señor, voy tarde, el tráfico estaba terrible por un choque y voy tarde. Y ya van 2 veces que he venido y no encuentro a esta persona. Aquí hay un estacionamiento cerca y de repente vas llegando y ¡pum!, un carro va saliendo y solo te metes. Ay, Señor. ¿Se me entiende? O vas tarde y dices, ¿verdad? Ya sea que vayas en un transporte público. Ay, Señor, que esta persona no se haya ido todavía, Señor. Que no se haya ido, Señor. Que algo la haya entretenido y entras a ese edificio y subes corriendo. Y dices, no, ¿para qué esperar el elevador? 4 pisos, llegas arriba. Vengo a buscar al licenciado Pérez. ¿Y a qué horas tenía su cita? No, pues fíjese que a tal hora, pero es que, híjole, el tráfico está horrible, o lo que sea. Mire, el licenciado Pérez ya debía haberse ido, pero, claro, la secretaria no entiende, ¿no? Pero tiene suerte, mire que el jefe vino a verlo y todavía está ahí. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. O sea, de esas pequeñas cosas en las cuales usualmente no miramos la mano de Dios, hasta cosas mayores que quizás ni te imaginabas que pudiera ser, como hizo en mi vida con las enfermedades, y estoy seguro que lo seguirá haciendo, y también en la vida de ustedes y sus seres queridos. Tiene como propósito aumentar la fe en Dios. En los momentos en que Dios nos bendice, para cuando vengan los dolores y las aflicciones por las enfermedades, ya tengamos tanta, pero tanta fe y tanta confianza en Dios, que podamos decir como Horacio Spafford, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Amén. Amados y amadas, yo quiero decirles que es durante los tiempos del dolor, del sufrimiento y en nuestro tema, a causa de la enfermedad, cuando generalmente nos acercamos más a Dios y aprendemos a confiar más en Él. O sea, si ustedes tienen una atracción por el evangelismo, vayan a un hospital, hablen con la trabajadora social, díganles que les permita compartir la palabra de Dios. Primero llegando, conociendo a las personas. ¿Cómo está, don Pedro? ¿Cómo le va? Bien. ¿Y usted de dónde es? No, pues yo soy aquí de Maraita. Ya. ¿Y cuánto tiene de estar aquí, don Pedro? No, pues yo tengo 1 mes. Ay, ¿qué tiene, don Pedro? Tal y tal cosa. Y va a decir, don Pedro, ay, páseme esa botellita de agua. Se la destapas y se la pasas. Y le dice, ¿la puede tomar sola o le levanto la cabeza? Ay, levánteme un poquito la cabeza y ya luego le pone. ¿Algo más, don Pedro? No, ya. ¿Y lo vienen a ver, don Pedro? Ay, no, viera que no pueden, dices tú, aquí. Aquí hay alguien que lo va a venir a ver todos los días, ¿verdad? Y empiezas con misericordia y luego con la predicación de las nuevas de salvación a amar a esta persona, porque con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Y por qué te digo de un hospital? Porque es cuando más sensibles están las personas. En las velas también están muy sensibles, pero en las velas están sensibles todos, menos el que esté en el ataúd. Pero en el hospital todavía puedes agarrar al que va a ir al ataúd, porque no sabemos si Dios quiere que viva o muera, pero sí sabemos que Dios quiere salvarlo. O sea, en el hospital agarramos al que va a estar en el ataúd vivo y podemos compartir las buenas nuevas de salvación, de modo que cuando sea el velatorio solo esté el cuerpo ahí
que un día va a resucitar glorificado, pero su alma y su espíritu estén con Dios, lo cual es mucho mejor, decía Pablo. Y lo mismo sucede con los cristianos. A veces Dios ve que un hijo o una hija se están afanando, se están alejando así sutilmente, y dice Dios, ven para acá. Y a veces la persona no entiende, entonces dice Dios, está bien. Ya sé cómo voy a traerte en la cama. Ahí en la cama, ¿cuál afán? A ver, en la cama, ¿cuál afán? En la cama ahí vamos a estar tú y yo. Ahí voy a estar sentado a tu lado, porque prometí estar contigo todos los días hasta el fin. Recuerden que estamos hablando a verdaderos cristianos. Para que se te antoje, amado y amada, que no te has convertido. Y ahí es donde el Señor nos hace volver, como veremos más adelante. Debido a los dolores que le producían sus enfermedades, al grado que lo llevaban a estar postrado en cama, óigalo bien, por varias semanas, Carlos Spurgeon reconocía francamente que temía al sufrimiento. Oiga, el príncipe de los predicadores, el pastor de la iglesia más grande de Londres en ese entonces, habían de 4,000 a 10,000 miembros, óigalo bien, un hombre que escribió libros y sermones que hasta el día de hoy nos bendicen, reconocía francamente que temía al sufrimiento y que haría todo lo que fuera aceptable para evitarlo. Sin embargo, cuando no sufría agudamente, anhelaba el sufrimiento. ¿Por qué? No por el sufrimiento en sí, sino porque, como ya vimos en Romanos 8:28, porque Dios puede hacer que todas estas cosas colaboren para bien, porque Él anhelaba esas bendiciones espirituales que este sufrimiento a causa de sus enfermedades traía a su vida. De modo que Él llegó a afirmar, óigalo bien, que el camino para una fe más firme usualmente va a lo largo del abrupto sendero del dolor. No solo decía, el horno de la aflicción es el aula de la fe, sino que el camino que va a lo largo del abrupto sendero del dolor es el camino para una fe más firme. Dice, me temo que toda la gracia que he recibido en mis tiempos de comodidad y tranquilidad pueden caber perfectamente en una moneda de 1 centavo. Lo repito. Me temo que toda la gracia, todo el favor de Dios que he recibido en mis tiempos de comodidad y tranquilidad pueden caber perfectamente bien en una pequeña moneda o en la moneda de 1 centavo. Pero el bien que he recibido de mis aflicciones, el bien que he recibido de mis dolores, el bien que he recibido de mis penas, es completamente incalculable. La aflicción es el mejor mueble de mi casa. La aflicción es el mejor libro de la biblioteca de un ministro. Óigalo bien. Tomado de las angustias y agonías de Carlos Spurgeon, su autobiografía. Amados y amadas, no les voy a negar que la enfermedad y el sufrimiento nunca son fáciles de manejar, y los que han estado enfermos, especialmente por un largo tiempo, lo pueden entender. Sin embargo, una cosa es segura, y es que la enfermedad no debe de hacernos perder la fe en Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios no deja de ser bueno, porque Dios no deja de ser lleno de amor, porque Dios no deja de ser lleno de bondad para con sus hijos y sus hijas cuando estamos sufriendo. Y lo quiero repetir. Es más, si esto es lo único que te puedes llevar grabado en tu mente hoy, es esto: la enfermedad y el sufrimiento nunca son fáciles de entender. Muchas veces no entendemos el por qué. O sea, no solo son fáciles de entender, no son fáciles de manejar. Hay un malestar general, hay un dolor, hay un desánimo, hay un decaimiento, hay una fatiga, hay lágrimas.
Muchas veces hasta viene la duda, la culpa. ¿Qué habré hecho mal, Señor? ¿Será esto una disciplina de parte tuya, un castigo de parte tuya, Señor? ¿O un juicio de parte tuya por algo que hice mal? O sea, no son fáciles de manejar. Sin embargo, una cosa es segura. La enfermedad no debe de hacernos perder la fe en Dios. ¿Por qué razón? ¿Por nuestra superfe? No, sino porque estamos seguros que podemos confiar en Dios, porque Dios no deja de ser bueno, óigalo bien, a pesar de que estamos en medio de cualquier enfermedad, Dios no deja de ser bueno, Dios no ha perdido el control, Dios no deja de ser un Dios lleno de amor, lleno de bondad para con sus hijos y sus hijas. Incluso, óigalo bien, incluso en el último de los sufrimientos, que es la muerte. La muerte. Yo conocí un familiar que antes de convertirse a Dios, ya mayor, mira, no podía escuchar la palabra muerte. ¿Cómo se molestaba? ¿Cómo se molestaba cuando escuchaba la palabra muerte? Pero después de que se convirtió, mira, todo era paz, todo era gozo. Era una aceptación de la voluntad de Dios. Inclusive eso sucedió cuando tenía una anemia plástica. Por unos químicos que inhaló, se le arruinó la médula, ya no producían glóbulos rojos. Pasaba con una anemia y unas transfusiones continuas. Pero era impresionante ver el cambio. Cuando estaba sana no quería oír hablar de la muerte. Y cuando estaba gravemente enferma, pues tenía paz por la muerte. ¿Por qué razón? Porque la muerte es un acto de amor y bondad de Dios. Tú dirás, ¿qué? Sí, la muerte es un acto de amor y de bondad de Dios. ¿Para quién? Para con los suyos. Lo repito, para con los suyos. Para los que se mueren sin convertirse a Dios, la muerte es el instrumento que Dios usa para llevar a juicio a aquellos que rechazaron una y otra vez el llamado de Dios de venir a Él para ser salvos. Ahí estaba Dios por medio de su Santo Espíritu atrayendo a las personas, capacitándolas para venir a Él, para arrepentirse, para confiar en Él. Y las personas resistieron al Espíritu Santo una y otra vez porque fueron egoístas, porque fueron rebeldes, porque fueron ingratos. Y dice a Dios, ok, dice Dios, se acabó, ¡pum!, la muerte. ¿Para qué? Para traerlos a juicio y para condenarlos. Pero en la vida del verdadero cristiano, la muerte, óigalo bien, es el instrumento de Dios. ¿Para qué? Para traerlos a Él, para traerlos a la gloria. O sea, cuando Dios quiere a uno de sus santos, sus santas o santas en su presencia, porque considera que ese es el mejor momento para traérselo, aunque el familiar sufra, porque no lo podemos negar, aunque el familiar sufra por la partida de su ser querido, por la pérdida física, Dios dice, ojalá entendieras que esto es fruto de mi amor para la persona que muere en Cristo. Y yo puedo a ustedes, los que quedan vivos, darles consuelo, darles paz. Pídanmela. ¿Sí se entiende? ¿Cuántos miramos la muerte de un cristiano? ¿O cuántos los cristianos que hemos estado a punto de enfrentar la muerte, vemos la muerte como un acto de amor y bondad de Dios? Muy pocos probablemente. Porque no hemos sido enseñados de esta manera. Pero hoy Dios lo quiere hacer. Amados, si es que, óigalo bien, es difícil, y oiga bien lo que voy a decir, es difícil imaginar alguien que se convirtió a Dios y lo amó y confió en Él hasta el final y que está en el cielo como resultado de una enfermedad, se arrepienta de haber padecido esa enfermedad que lo llevó a la muerte y a través de la muerte a la presencia eterna y gozosa con Dios, donde Dios secará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte y ya no habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor. ¿Por qué? Porque lo que antes existía ha dejado de existir. Es decir, lo que provocaba todo esto, lo que provocaba sufrimiento, dolor, enfermedad, muerte, ya no va a existir. Apocalipsis 21:4. Pero no solo eso, sino porque también habrá alegría en la presencia de Dios
y los exquisitos placeres, óigalo bien, los exquisitos placeres de vivir con Él para siempre. Yo recuerdo un día que alguien me invitó a comer a un restaurante. No comí tranquilo. Esta persona que me invitó me había dicho: pida lo que quiera, pídalo, pastor. Yo había pedido pues algo rico, pero no lo disfruté. Tú dirás, ¿por qué? ¿Por la compañía? No, la persona que estaba ahí conmigo es una persona a la que quiero mucho, un varón que yo le tengo mucho cariño. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, y la ventana daba al estacionamiento, y afuera del estacionamiento habían dos personas, una persona que vendía parabrisas y un niño, y los dos estaban así, mira, viendo aquel plato de comida y viéndonos comer. Y yo decía, wow, cuánto anhelo tienen estas personas al ver esta comida por estar aquí comiéndosela. Ahora, imaginémonos cuánto deberíamos de desear los cristianos no solo estar con Dios primeramente, porque eso es lo más maravilloso del cielo, que vamos a estar con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vamos a estar adorándole cara a cara al que nos amó hasta la muerte y muerte en la cruz y resucitó para nuestra justificación y para vivir intercediendo por nosotros. Vamos a poder ver a Jesús. Mira, hoy yo creo que la cara más pintada por los artistas es la cara de Jesús, pero pues la verdad nadie sabe cómo es la cara de Jesús. ¿Alguien se imagina de ustedes cómo es la cara de Jesús? El otro día vi una cosa que me llamó la atención que decía: así sería el rostro de Jesús realizado por la inteligencia artificial. Me pareció lógica porque era la cara de un judío que vivía en esa época o en esa región en aquel entonces, pero ni aún así sabremos si realmente ese era su rostro mientras vivía en la tierra. Ahora imaginémonos ver a Jesús glorificado, con ese rostro de amor, lleno de gloria, viéndonos, llamándonos por nuestro nombre y estando ahí frente a Él, adorándole, quizás agradeciéndole por todo lo que hizo por nosotros sin merecerlo, como es el que haya dejado el cielo, el que haya dejado la gloria, el que se haya hecho hombre como nosotros para morir por nosotros, el que haya descendido desde donde descendió hasta esta tierra llena de corrupción, de mal, de pecado, donde todos los designios de los pensamientos de los hombres eran de continuo mal. Pero también por haber muerto en esa cruz, la muerte del maldito. Imagínate a Jesús expuesto desnudo, literalmente desnudo. A veces tú estás desnudo y alguien entra súbitamente a tu cuarto y lo primero que haces es ¡ah! ¿Sabes lo que es estar en una cruz así clavado, desnudo y luego rodeado de un montón de gente? Desnudo, el Rey de Gloria. Vi yo al Señor, dice Isaías, en su trono alto y sublime, y las faldas, es decir, las faldas de su ropa de rey, llenaban la casa. Se dice que entre más larga era la falda del rey, de la ropa del rey, tenía más gloria, más honra, más poder, más autoridad. Y luego lo tienes ahí desnudo, al Rey de Gloria. Y le vas a decir: Señor Jesús, ¿cuánto hiciste por mí sin yo merecerlo? ¿Cómo no te voy a dar gracias? Poderle decir te amo. A veces le cantamos aquí te amo, te amo. A veces le dices en tu cuarto te amo. A veces vas manejando y le dices te amo. No lo sé. Ahí le vas a poder decir: Jesús, te amo. Te amo. Y vas a querer, como María Magdalena, abrazar sus pies, ¿sí o no? Nada más que Jesús le dijo a María Magdalena: no me toques porque aún no he subido al Padre. María Magdalena, que tanto lo amaba, el primer impulso fue lanzarse a sus pies para abrazarlo.
Pero en el cielo, que ya Él es glorificado y nosotros tendremos cuerpo glorificado, ¿cómo lo quieres abrazar? A ver, yo te pregunto, si eres cristiano y anhelas estar con Él allá, ¿lo quieres abrazar así? ¿Lo quieres abrazar de la cintura o quieres arrodillarte como iba a hacer María Magdalena y abrazarlo? ¿O quieres besar sus pies? ¿Qué quieres hacer? ¿Besar su mejilla? No como Judas, pero besar su mejilla, porque si se puede. Judas se la besó, ¿cómo no se la va a besar un discípulo que muere y va con el Señor? ¿O quieres besarle sus pies? ¿Qué quieres hacer? Para alabarlo, para adorarlo, para glorificarle. En segundo lugar, oye, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más clamor, porque todo lo que causaba todo eso ha dejado de ser. Y luego los exquisitos placeres de vivir con Él para siempre, los exquisitos placeres de vivir con Él para siempre. Y ahí vuelvo al ejemplo del restaurante, cómo esa gente afuera miraba, ellos experimentaban desde afuera el exquisito placer de ver la comida. Era un sándwich con papas, pero ellos experimentaban el exquisito placer de ver la comida, no de disfrutar la comida, de ver la comida. Ahora imagínate, hermano, hermana, que por una enfermedad y su dolor y su sufrimiento mueres y Dios te lleva con Él. Vienen los ángeles por ti para que no te vayas solo o sola como hicieron con Lázaro, ¿se acuerdan? Vienen los ángeles por ti para que no tengas temor de cuando tengas que morir y partir desde tu lecho de muerte hasta el cielo, y luego Jesús te esté esperando allá y te diga: hola Juan, hola Luis, hola María, etcétera. Hola Miguel, hola Eduardo, y tú lo veas ahí por primera vez. Y vivir ahí, porque no solo va a ser cuando llegues o cuando lleguemos. Dice, los exquisitos placeres de vivir con Él para siempre. Salmo 16:11. Y si está escrito en la Biblia, es palabra de Dios. Y Dios no miente. Quiero finalizar diciendo que Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que es maravilloso y consolador el ver cómo Dios usa las enfermedades, no solo nuestras, sino de nuestros seres queridos que son cristianos, para probar y refinar la fe en la vida del cristiano. Y lo voy a repetir, es tan maravilloso y consolador el ver cómo Dios usa las enfermedades de los seres queridos cristianos para aumentar y refinar y aún para probar nuestra fe. Un ejemplo de ello es el de Marta y el de María. ¿Se acuerdan? Las hermanas de Lázaro de Betania. Muy buenos amigos de Jesús, por cierto. Carlos Riley escribió al respecto en su tratado La enfermedad. Cuando Marta y María enviaron el mensaje a Jesús: Señor, he aquí el que amas está muerto. Si se fijan, el mensaje era corto y simple. Señor, el que amas está muerto. Sin embargo, yo deseo que observen la fe de estas mujeres, la cual era semejante a la fe de un niño. Ellas buscaron al Señor Jesús en la hora de su necesidad, como el niño lleno de temor busca desesperadamente a su madre. Y yo quiero detenerme aquí. Yo estoy seguro que las madres que están aquí, o las abuelas que están aquí, o los padres o los abuelos que están aquí, los tíos o las tías, han visto ya sea a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos, óigalo bien, correr hacia ellos para echarse a sus brazos y sentirse seguros en sus brazos cuando ellos entienden que algo que está ahí a su alrededor les va a hacer daño, ¿sí o no? Aquel grito desgarrador: ¡Mami! La mamá, ¿dónde está? Deja de hacer lo que está haciendo. ¿Para qué? Para ir a ver qué pasa.
María y Marta buscaron al Señor Jesús en su hora de necesidad, como el niño lleno de temor busca desesperadamente a su madre o a su ser querido adulto, y pusieron toda su confianza en Jesús. Pusieron toda su confianza en Jesús como su pastor, como su amigo todopoderoso y su hermano disponible y el refugio al que podían acudir en la hora de necesidad. ¿Y cuál era la necesidad? El que amas. Mi hermano Lázaro está enfermo. Y así leemos que, aun siendo tan diferentes las dos hermanas en cuanto a su temperamento, como podemos leer ahí en los evangelios, las dos estaban de acuerdo en una cosa. ¿Cuál? Hacer esto, buscar al Señor Jesús en la hora de necesidad, poner en Él su confianza como su pastor, su amigo todopoderoso, su hermano disponible y el refugio al que podían acudir a toda hora. Y así lo hicieron. Así lo hicieron. Y finalizo diciendo que gran ejemplo tenemos en estas personas que hemos mencionado, pero también en millones de personas, en millones de cristianos cuyos nombres, óigalo bien, nunca conoceremos, que a lo largo de la historia de la iglesia también buscaron al Señor Jesús durante la enfermedad, mientras su fe era probada en la enfermedad. Y fueron y lo buscaron. Lo primero que hicieron fue buscarle a Él, como el niño lleno de temor busca desesperadamente a su madre o a un adulto con el cual se siente seguro, y pusieron toda su confianza en Jesús como su buen y fiel pastor, su amigo todopoderoso, su hermano disponible en todo momento, lugar y circunstancia, y como el refugio al que podían acudir en la hora de necesidad. Y no está mal que el familiar tuyo diga: ya vengo, voy a llamar al doctor, ya vengo, voy a traer la medicina. Pero mientras tu familiar se sale del cuarto o se pone ahí en el mismo cuarto a llamar al doctor y explicarle lo que sientes, o van por el carro para llevarte a emergencia, ¿qué vas a hacer, amado y amada? No perder el gozo, no perder la paz. Tú sabes en ese momento que lo que estás viviendo es algo difícil, es grave, no te sientes nada bien, sientes que te vas a morir, pero mientras tu familiar llama al doctor para decirle qué hacer, o van por el carro para llevarte al hospital más cercano, tú ahí en tu cama corres a Jesús, buscas a Jesús, como el niño lleno de temor busca desesperadamente a su madre o al adulto donde se siente protegido o en cuyos brazos se siente protegido, y pones toda tu confianza en Él como tu Señor, tu amigo todopoderoso, tu hermano, aquel que no se avergüenza de llamarte hermano, tu hermano que siempre va a estar disponible porque ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin, y lo hizo. Y aquel que es tu castillo fuerte, tu roca fuerte, tu refugio, el refugio seguro a donde puedes correr. Amén. Cerremos nuestros ojos. Señor, ayúdanos a entender la razón por la cual tú permites el dolor, el sufrimiento, y quizás la causa más frecuente es la enfermedad. Y ayúdanos a entender que hay un propósito en ello. Ayúdanos a entender que aún en medio de la enfermedad, tú eres un Dios lleno de amor. Tú no pierdes el control. Tú eres un Dios lleno de bondad, de misericordia. Eres un Dios fiel y que está ahí
que está ahí, que va a estar ahí a nuestro lado y a quien podemos recurrir de manera inmediata para pedir lo que hay en nuestro corazón, para expresarte el deseo de nuestro corazón, pero también para confiar en ti y en que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que si nos sanas, gloria a Dios, y si no nos sanas, la muerte será el instrumento que tú usarás para llevarnos al cielo, y que nunca nos vamos a arrepentir de haber padecido esa enfermedad que nos está llevando a la muerte, y mucho menos reclamarte por esa enfermedad que nos está haciendo sufrir y nos está llevando a la muerte, porque ese será tu instrumento para estar en la presencia eterna y gozosa contigo, donde tú secarás toda lágrima nuestra, donde no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque todo lo que en esta tierra causa esto dejará de existir. Y habrá gran alegría en tu presencia y el disfrutar de los exquisitos placeres de vivir contigo para siempre. Y también confiar que tú vas a guardar de nuestros seres queridos mejor de lo que nosotros habríamos hecho, porque nadie está en mejores manos que en las tuyas. Padre, yo pido que esta sea una realidad en mi vida y una realidad en la vida de cada uno de los verdaderos cristianos, y en la realidad de la vida de aquellos que aún no se convierten, Señor, pero a quienes tú estás enamorando aún a través de este mensaje. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.